El sonido del cristal estrellándose contra el suelo resonó por toda la penthouse como un eco de su propia vida. Adrián Moreira contempló los fragmentos dispersos del vaso de whisky, cada pedazo brillando bajo la luz dorada del atardecer valenciano que se filtraba por los ventanales. 3 meses. Solo habían bastado 3 meses para que Valentina destruyera todo lo que él había construido durante una década. El teléfono seguía vibrando sobre la mesa de mármol negro, pero ya no tenía fuerzas para contestar. Sabía que sería otro periodista, otro socio desertando, otra puerta que se cerraba definitivamente. La traición de Valentina había sido quirúrgica, precisa, devastadora. No solo había revelado a la prensa los contratos más polémicos de sus hoteles, sino que había manipulado cada detalle para hacerlo parecer el villano de su propia historia. Empresario sin escrúpulos, explota a trabajadores locales. Había titulado Las Provincias, El lado oscuro del lujo valenciano. Había añadido Levante EMV. Cada titular era una puñalada más profunda en su reputación, en su alma. Adrián se dirigió hacia el ventanal que dominaba la ciudad de las artes y las ciencias. Recordó cuando compraron esa penthouse juntos, cuando Valentina le susurraba al oído que serían los reyes de Valencia, que sus hoteles cambiarían el turismo de lujo en toda España. Qué ingenuo había sido al confiar en ella, al ponerla como codirectora de la empresa, al compartir cada decisión, cada secreto, cada vulnerabilidad. El eco de sus tacones resonaba aún en su memoria. Ya no te amo, Adrián. Y además, el mundo merece saber quién eres realmente. Le había dicho la noche que se marchó, llevándose consigo no solo su corazón, sino todos los documentos comprometedores que necesitaba para su venganza mediática. Su imperio hotelero, que una vez generó 15 millones de euros anuales, ahora se desplomaba como un castillo de naipes. Los inversores japoneses habían cancelado el proyecto de Benidorm. Los socios franceses habían retirado su participación en el resort de Alicante. Incluso el Ayuntamiento de Valencia había suspendido los permisos para la ampliación del Hotel Boutique en el barrio del Carmen. El silencio de la penthouse lo asfixiaba. Ya no llegaban invitaciones a galas benéficas, ya no sonaba el teléfono con propuestas millonarias, ya no había reuniones de madrugada para cerrar contratos internacionales. Solo quedaba él, rodeado de lujo vacío y recuerdos amargos. Mañana vendería el Porsche, la semana que viene probablemente la casa de la playa de Cullera. Tenía que pagar deudas, mantener a flote lo poco que quedaba y, sobre todo, encontrar una manera de demostrar que no era el monstruo que Valentina había pintado ante el mundo. Pero esta noche, por primera vez en meses, Adrián Moreira se permitió llorar. El sonido de las llaves girando en la cerradura despertó a Adrián del sopor en el que había caído sobre el sofá de cuero italiano. Los primeros rayos de sol se colaban tímidamente por las cortinas entreabiertas, y por un momento olvidó dónde estaba, quién era y por qué le dolía tanto el pecho. «Buenos días, señor Moreira». La voz era suave, casi un susurro, pero lo sobresaltó como un grito. Lucía Benítez apareció en el salón cargando su carro de limpieza, moviéndose con la discreción de alguien acostumbrada a ser invisible. Llevaba el uniforme azul marino de la empresa de servicios domésticos, el cabello castaño recogido en una coleta baja y unos ojos avellana que parecían capaces de ver más allá de las apariencias. «No sabía que vendría hoy», murmuró Adrián, incorporándose y pasándose las manos por el rostro sin afeitar. «Vengo los lunes, miércoles y viernes desde hace 2 meses, señor», respondió ella con naturalidad mientras comenzaba a recoger los cristales del vaso roto. «¿Se encuentra bien?». La pregunta lo pilló desprevenido. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba cómo estaba realmente. Sus abogados le preguntaban sobre estrategias legales, su contable sobre liquidez. Los pocos amigos que le quedaban evitaban el tema por completo. Pero esta mujer, esta completa desconocida,
Le preguntaba con una sinceridad que lo desarmó por completo. No, admitió sin saber por qué. No me encuentro bien. Lucía asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Había visto a muchos hombres poderosos caer, había limpiado las oficinas de abogados donde se firmaban divorcios millonarios, había recogido los pedazos de vidas rotas en mansiones vacías. Pero había algo diferente en los ojos de Adrián Moreira, algo que no encajaba con la imagen del empresario despiadado que pintaban los periódicos. Mi abuela siempre decía que las tormentas más fuertes son las que preparan a los árboles más resistentes, comentó, mientras doblaba cuidadosamente una manta y la colocaba en el respaldo del sofá. Adrián la observó con curiosidad. No era lo que esperaba de una conversación a las 8 de la mañana con su empleada doméstica, pero algo en su serenidad lo tranquilizaba. «Puedo hacerle el desayuno. Veo que no ha comido», ofreció Lucía, señalando con discreción las cajas de pizza vacías sobre la encimera de la cocina. «No es necesario, yo...» «Claro que es necesario», lo interrumpió con firmeza. «Un hombre que quiere levantarse necesita fuerzas. Y usted, señor Moreira, tiene pinta de querer levantarse, aunque ahora mismo no sepa cómo». Por primera vez en meses, Adrián esbozó algo parecido a una sonrisa. Había algo en la determinación silenciosa de Lucía que le recordaba a su propia madre, fallecida años atrás. Una fuerza tranquila pero inquebrantable. Mientras ella preparaba café y tostadas con tomate, Adrián se dio cuenta de que, sin proponérselo, había encontrado el primer rayo de luz en la oscuridad de su nueva realidad. 2 semanas habían pasado desde aquel desayuno compartido, y Lucía había comenzado a notar patrones en la vida de Adrián que nadie más parecía ver. Mientras limpiaba el escritorio del despacho, observaba la montaña de cartas sin abrir que se acumulaba día tras día. Facturas, citaciones legales, ofertas de compra para sus propiedades, pero también algo más. Entre los sobres oficiales había cartas escritas a mano con caligrafía temblorosa. Las primeras veces las había apartado con cuidado, pensando que eran asuntos privados. Pero la curiosidad y algo más profundo, una intuición que no podía explicar, la llevó a leer los remitentes. Familia Rodríguez, Empleados Hotel Mediterráneo, Asociación de Trabajadores de Hostelería, Carmen Vidal, camarera de pisos. Adrián apareció en la puerta del despacho con una taza de café humeante, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Qué opina de todo esto?», le preguntó, señalando el caos de papeles. Lucía se enderezó, limpiando nerviosamente el polvo inexistente del escritorio. «No es mi lugar opinar sobre sus asuntos, señor Moreira. Por favor», insistió él acercándose. «Usted es la única persona que viene aquí sin juzgarme previamente. Su opinión me importa más de lo que cree». La sinceridad en su voz la desarmó. Durante semanas había visto a este hombre luchar contra fantasmas, rechazar llamadas, evitar el mundo exterior. Pero también había visto gestos que no encajaban con la imagen pública, como cuando encontró una transferencia bancaria a una casa de acogida para niños, o cuando lo sorprendió llorando mientras leía una carta de agradecimiento de una empleada despedida. «Creo», comenzó Lucía con cuidado, «que hay 2 versiones de su historia, la que cuentan los periódicos y la que cuentan estas cartas». Adrián frunció el ceño acercándose más. «¿Qué cartas?». Con manos temblorosas, Lucía tomó una de las cartas manuscritas. «Esta Carmen Vidal le escribe para agradecerle que pagara la operación de su hijo cuando ella trabajaba en su hotel de Gandía. Y esta otra», tomó otra carta, «de los Rodríguez, que dicen que usted les ayudó a salvar su casa cuando el padre perdió el trabajo». El rostro de Adrián palideció. «Lucía, yo nunca...». «Y hay más», continuó ella, su voz ganando fuerza. «Facturas médicas pagadas, becas universitarias, ayudas familiares, todo con su firma, todo anterior a su divorcio». Adrián se dejó caer en la silla de su escritorio
como si le hubieran arrancado una confesión dolorosa. Valentina me convenció de que esas ayudas eran gastos innecesarios que podían comprometer la empresa. Dijo que teníamos que ser más profesionales. ¿Y usted las canceló? Algunas sí, admitió con vergüenza. Otras las mantuve en secreto, con dinero de mi cuenta personal. Lucía sintió como si hubiera descubierto el primer hilo de una madeja enredada. Señor Moreira, ¿y si esas decisiones polémicas que lo hundieron no fueron realmente suyas? La pregunta flotó en el aire como una revelación. Por primera vez en meses, Adrián Moreira sintió que alguien veía al hombre que había sido realmente, no al monstruo que habían creado para destruirlo. ¿Me ayudaría a encontrar la verdad?, susurró. Lucía asintió sin saber que acababa de tomar la decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. La lluvia golpeaba insistentemente los ventanales de la penthouse mientras Lucía reorganizaba meticulosamente los archivos del despacho. Adrián había salido para una reunión con sus abogados, una de las pocas veces que había abandonado su refugio en las últimas semanas. Había algo diferente en él desde su conversación del día anterior, una chispa de esperanza que ella temía ver extinguirse nuevamente. Mientras colocaba los documentos por fecha y categoría, sus dedos tropezaron con algo inusual. Entre las páginas de un contrato de compraventa había un papel doblado que parecía haber sido olvidado allí durante meses. El sello oficial del notario estaba parcialmente visible, y la fecha llamó inmediatamente su atención: 3 meses antes del divorcio. Con el corazón acelerado, Lucía desplegó cuidadosamente el documento. Era un poder notarial, redactado en lenguaje legal complejo, pero una frase resaltaba claramente: se otorga plena autoridad a Valentina Herrera Moreira para tomar decisiones ejecutivas en nombre de Adrián Moreira en todas las propiedades y contratos de la cadena hotelera durante su ausencia por motivos médicos. Los ojos de Lucía se abrieron como platos. Recordó vagamente que Adrián había mencionado una vez que había estado hospitalizado por una neumonía grave justo antes de que su matrimonio comenzara a deteriorarse. Siguió leyendo, y cada línea era como descubrir piezas de un rompecabezas diabólicamente diseñado. El documento especificaba que Valentina tenía autoridad total para firmar contratos de despido, modificar condiciones laborales y reestructurar los beneficios sociales de los empleados. Exactamente las decisiones que habían destruido la reputación de Adrián ante la prensa y la sociedad valenciana. «Dios mío», murmuró Lucía, llevándose una mano temblorosa a los labios. En ese momento escuchó la llave girando en la cerradura. Adrián regresaba antes de lo esperado, y por el sonido pesado de sus pasos, la reunión no había ido bien. «Lucía, sigue aquí». La voz de Adrián llegó desde el recibidor, cargada de agotamiento. Ella guardó rápidamente el documento en el delantal de su uniforme, sintiendo como el papel crujía contra su pecho. No sabía por qué, pero algo le decía que debía tener cuidado sobre cuándo y cómo revelar esta información. Era demasiado importante, demasiado peligroso. «En el despacho, señor Moreira», respondió, tratando de mantener la voz estable. Adrián apareció en la puerta con el rostro demacrado. Su traje, habitualmente impecable, estaba arrugado y sus ojos reflejaban una derrota que le encogió el corazón a Lucía. «Los abogados creen que debería declararme en bancarrota», anunció sin preámbulos. «Dicen que es la única manera de proteger lo poco que me queda». Lucía sintió el peso del documento en su delantal, como si fuera oro líquido. Tenía en sus manos la prueba que podría cambiarlo todo, pero también sabía que una revelación precipitada podría ser catastrófica. «¿Y usted qué opina?», preguntó con cuidado. Adrián se dejó caer en su silla, derrotado. «Opino que ya no sé en quién confiar, que tal vez merezco todo lo que me está pasando». «No», dijo Lucía con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Usted no merece esto, y yo voy a demostrárselo». Lucía no había podido dormir en toda la noche.
El documento permanecía escondido en su pequeño apartamento de Ruzafa, sobre la mesa de su cocina, como una bomba sin detonar. Había leído cada línea una docena de veces, había fotografiado cada párrafo con su móvil, había buscado en Internet para entender mejor las implicaciones legales. Todo confirmaba lo que su corazón ya sabía. Adrián era inocente. Cuando llegó a la penthouse esa mañana de viernes, lo encontró en el balcón, contemplando Valencia como si fuera la última vez. El viento mediterráneo agitaba su camisa blanca, y había algo casi poético en su figura solitaria contra el cielo gris del amanecer. «Señor Moreira», lo llamó suavemente. Él se volvió, y Lucía notó que había estado llorando. Los ojos que una vez comandaron salas de juntas millonarias ahora mostraban la vulnerabilidad de un niño perdido. «Lucía, creo que hoy será nuestro último día juntos», dijo con voz ronca. «He decidido aceptar el consejo de los abogados. Voy a vender la penthouse y declararme en bancarrota». «No», respondió ella con determinación, sacando el documento de su bolso. «No va a hacer nada de eso. No hasta que vea esto». Adrián frunció el ceño acercándose. Cuando reconoció el papel, su rostro palideció hasta volverse del color del mármol. ¿Dónde encontró esto? Entre los contratos de compraventa. Estaba escondido, olvidado. Las manos de Lucía temblaban mientras se lo entregaba. «Léalo, léalo todo». Adrián tomó el documento con manos temblorosas, y mientras sus ojos recorrían cada línea, Lucía pudo ver cómo la comprensión se extendía por su rostro como el amanecer tras la noche más larga. Ella tenía autoridad legal para tomar todas esas decisiones, murmuró. Estaba hospitalizado, con neumonía grave, conectado a máquinas. Los médicos dijeron que estuve al borde de la muerte durante 2 semanas. Y durante esas 2 semanas, continuó Lucía, Valentina despidió a 50 empleados, cortó todos los beneficios sociales y canceló los contratos con los proveedores locales. Todo lo que destruyó su reputación nunca fueron decisiones suyas. Adrián se dejó caer sobre una silla del balcón, sosteniendo el documento como si fuera el santo grial. «¿Por qué? ¿Por qué haría esto?» «Porque sabía que usted era demasiado bueno», respondió Lucía, sentándose frente a él. «Usted nunca habría tomado esas decisiones, así que las tomó ella, sabiendo que cuando se recuperara, usted cargaría con la culpa, y después, cuando se divorciaran, tendría la munición perfecta para destruirlo. Fue un plan», susurró Adrián, la realidad golpeándolo como una ola gigante. «Todo fue un plan premeditado». Lucía asintió, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos al ver el dolor y la liberación luchando en el rostro de Adrián. «Señor Moreira», dijo suavemente, «usted no es el hombre que pintaron los periódicos, nunca lo fue, y ahora tenemos la prueba para demostrárselo al mundo». Por primera vez en meses, Adrián Moreira sintió que podía respirar de nuevo. La oficina del abogado Roberto Méndez bullía de actividad como una colmena en plena temporada. Documentos, códigos legales y expedientes se extendían por toda la mesa de caoba, mientras 3 de los mejores abogados mercantiles de Valencia analizaban cada palabra del poder notarial que Lucía había descubierto. «Es irrefutable», declaró Méndez, ajustándose las gafas con expresión de asombro. «Este documento cambia completamente el panorama legal. Señor Moreira, usted tiene base sólida para una demanda por difamación, manipulación y daños millonarios». Adrián, sentado junto a Lucía en las sillas de cuero negro, sintió como algo que había permanecido roto en su pecho comenzaba a sanar. Había insistido en que ella lo acompañara. Después de todo, sin su perspicacia, nunca habría encontrado la verdad. «¿Cuánto tiempo llevará limpiar mi nombre?», preguntó Adrián. «Con esta evidencia podemos acelerar el proceso. Yo diría que en 6 meses tendremos una sentencia favorable. Pero antes necesitamos una estrategia mediática. La opinión pública debe conocer la verdad». Lucía observaba fascinada cómo Adrián se transformaba ante sus ojos.
La postura erguida regresaba, la chispa en su mirada se intensificaba, y por primera vez en meses hablaba con la autoridad de alguien que sabía quién era realmente. «Quiero que contacten con Elena Varga de Levante EMV», decidió Adrián. «Ella fue quien escribió los artículos más duros contra mí. Si conseguimos que publique la rectificación, el resto de medios seguirán». Cuando salieron del despacho, el sol de mediodía bañaba las calles de Valencia con una luz dorada que parecía simbolizar el nuevo amanecer en la vida de Adrián. Caminaron por la Plaza de la Virgen en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. «Lucía», dijo finalmente Adrián, deteniéndose junto a la fuente central. «No tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mí». Ella se sonrojó, apartando la mirada hacia las palomas que revoloteaban alrededor de la catedral. «Solo hice lo correcto». «No», insistió él, girándola suavemente para que lo mirara. «Usted me devolvió la fe en las personas. Me demostró que todavía hay gente buena en este mundo». Sus ojos se encontraron, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Lucía sintió cómo su corazón se aceleraba de una manera que no tenía nada que ver con la emoción del triunfo legal. «Señor Moreira», Adrián la corrigió suavemente. «Creo que ya no hace falta tanta formalidad, ¿no le parece?». Una sonrisa tímida se dibujó en los labios de Lucía. «Adrián», repitió, y el nombre sonaba diferente en su voz, más íntimo, más real. «¿Le gustaría cenar conmigo esta noche?», preguntó él, con una vulnerabilidad que contrastaba con su nueva confianza. No como empleador y empleada, sino como amigos que han compartido algo extraordinario. Lucía sintió como todas las barreras sociales que se había impuesto se desmoronaban como castillos de arena. «Me encantaría», respondió, y por primera vez en su vida se sintió como la protagonista de su propia historia. El restaurante Casa Roberto, escondido en una callecita del barrio del Carmen, era exactamente el tipo de lugar que Adrián habría evitado durante sus años de gloria. Sin estrellas Michelin, sin clientela millonaria, sin mesas reservadas para empresarios influyentes. Pero esa noche, sentado frente a Lucía bajo las luces tenues y el murmullo de las conversaciones familiares, se sentía más él mismo que en cualquier gala de lujo. «¿Sabe que es la primera vez que vengo a un sitio así?», confesó Adrián, cortando nerviosamente un trozo de paella. «Valentina siempre insistía en que teníamos que mantener cierta imagen». Lucía sonrió, observando cómo él se relajaba gradualmente. «¿Y qué le parece? Que he estado perdiendo el tiempo toda mi vida», respondió con sinceridad. «La comida es mejor, la gente es más auténtica, y la compañía». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Es incomparable». Un rubor delicado tiñó las mejillas de Lucía. Durante toda su vida había sido invisible, la mujer que limpiaba oficinas, que recogía los desastres de otros, que nunca era vista realmente. Pero bajo la mirada de Adrián se sentía hermosa, importante, digna de ser amada. «Adrián», comenzó ella, jugando nerviosamente con el borde de su copa de vino. «Hay algo que debo decirle. Cuando encontré ese documento, no fue casualidad que lo buscara». Él frunció el ceño, intrigado. «¿Qué quiere decir?». «Desde el primer día que entré en su casa, supe que los periódicos mentían. Veía cómo trataba a la gente, cómo se preocupaba por cosas que un hombre cruel nunca notaría». Sus ojos brillaron con emoción contenida. Sabía que había una historia diferente y decidí encontrarla. «¿Por qué?», preguntó Adrián, su voz apenas un susurro. Lucía respiró profundamente, reuniendo valor para la confesión que había estado guardando durante semanas. «Porque me enamoré de usted mucho antes de encontrar ese documento». El silencio que siguió fue tan profundo que pudieron escuchar los latidos de sus propios corazones. Adrián extendió su mano por encima de la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. «Lucía, yo...», comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. En ese momento, el móvil de Adrián vibró insistentemente.
La pantalla mostraba Roberto Méndez, urgente. Discúlpeme, murmuró, contestando la llamada. Adrián, necesito que vengas a la oficina inmediatamente. La voz del abogado sonaba tensa. Valentina se ha enterado de que tenemos el documento. Acaba de presentar una contrademanda alegando que el poder notarial es falso. El rostro de Adrián palideció. ¿Cómo es posible? Alguien le ha filtrado información, y hay más. Está pidiendo una orden de alejamiento contra ti, alegando amenazas. Adrián, esto es malo, muy malo. Cuando colgó, Lucía vio cómo toda la luz que había regresado a sus ojos se desvanecía nuevamente. ¿Qué pasa?, preguntó, aunque por su expresión ya intuía la respuesta. Valentina contraataca, murmuró él, y esta vez va por todo. Lucía apretó su mano con fuerza. Entonces lucharemos juntos, declaró con una determinación que la sorprendió a sí misma. No voy a permitir que te destruya otra vez. Pero en el fondo de su corazón, ambos sabían que la batalla más difícil apenas comenzaba. La sala de audiencias del juzgado de primera instancia de Valencia parecía un campo de batalla. Valentina Herrera había llegado acompañada de un ejército de abogados, vestida con un traje negro que la hacía parecer una viuda elegante más que una exesposa vengativa. Su estrategia era clara: pintar a Adrián como un hombre desesperado, capaz de falsificar documentos para limpiar su nombre. Lucía, sentada en la segunda fila, observaba cómo Adrián mantenía la compostura mientras el abogado de Valentina presentaba su caso con una teatralidad que habría impresionado en cualquier escenario. «Señoría», declaraba el letrado con voz grave, «mi clienta fue víctima de un matrimonio abusivo con un hombre que ahora, desesperado por restaurar su reputación perdida, no duda en recurrir a la falsificación de documentos». «¡Objeción!», rugió Roberto Méndez poniéndose en pie. «No hay ni una sola prueba de que el documento sea falso». «¿No la hay?», sonrió el abogado de Valentina con sarcasmo. «Señoría, presento el testimonio del notario Joaquín Salinas, quien afirma no recordar haber autorizado ningún poder tan específico». El corazón de Lucía se detuvo. Era una trampa perfecta. Un notario que no recordaba un documento firmado años atrás era la coartada perfecta para declararlo falso. En ese momento, Adrián se levantó de su asiento, ignorando las protestas de su abogado. «Señoría, solicito permiso para dirigirme al tribunal». Su voz resonó con una claridad que sorprendió a todos los presentes. El juez, un hombre mayor de expresión severa, asintió con curiosidad. «Durante meses he cargado con la culpa de decisiones que nunca tomé», comenzó Adrián, mirando directamente a Valentina. «He perdido mi empresa, mis amigos, mi reputación, pero lo que más me duele es que he perdido la fe en mí mismo». Valentina lo observaba con una mezcla de desprecio y nerviosismo que no pasó desapercibida para Lucía. «Ese documento es real», continuó Adrián, «porque recuerdo perfectamente el día que lo firmé. Estaba aterrorizado, conectado a máquinas en el Hospital La Fe, y lo único que me preocupaba era que mi empresa siguiera funcionando si yo moría. Confié en la mujer que amaba para proteger lo que habíamos construido juntos». Su voz se quebró ligeramente. «Nunca imaginé que usaría ese poder para destruirme desde dentro». «¡Mentiras!», gritó Valentina, perdiendo por primera vez la compostura. «Tú siempre fuiste un...» «¡Silencio!», ordenó el juez, pero el daño estaba hecho. En esa explosión emocional, Valentina había mostrado su verdadero rostro ante el tribunal. En ese momento, Roberto Méndez se acercó al estrado con una sonrisa que Lucía no había visto antes. «Señoría, presento una evidencia adicional que acaba de llegar a nuestras manos», anunció, sosteniendo un sobre sellado. «Los registros médicos completos del Hospital La Fe, que confirman no solo las fechas exactas de hospitalización del señor Moreira, sino también las visitas diarias de la señora Herrera, incluyendo el día específico en que se firmó el poder notarial».
El silencio en la sala era ensordecedor. Valentina palideció como si hubiera visto un fantasma. Lucía sintió cómo las lágrimas de alivio comenzaban a formarse en sus ojos. La verdad, finalmente, estaba saliendo a la luz. 6 meses después, la terraza del nuevo Hotel Boutique de Adrián en el puerto de Valencia bullía de actividad. No era la ostentación de sus antiguos establecimientos, sino algo más auténtico. Un lugar donde las familias valencianas podían permitirse unas vacaciones dignas, donde los empleados tenían salarios justos y beneficios reales, donde cada detalle reflejaba la filosofía que siempre había querido implementar. Lucía, ahora vestida con un elegante traje azul marino como directora de recursos humanos, supervisaba los últimos preparativos para la inauguración. La transformación había sido extraordinaria, de empleada doméstica a la mano derecha del hombre que había ayudado a salvar. ¿Nerviosa?, preguntó Adrián, apareciendo a su lado con 2 copas de cava valenciano. Emocionada, corrigió ella, aceptando la copa. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? ¿Qué? Que finalmente construiste el hotel que siempre quisiste construir, respondió, señalando hacia el salón donde antiguos empleados de sus hoteles charlaban animadamente con sus familias. Mira a Carmen Vidal. Su hijo está estudiando ingeniería gracias a la beca que le diste. Los Rodríguez trabajan en recepción y por fin pueden mantener su casa. Esto es lo que siempre fuiste realmente. Adrián la rodeó con el brazo, contemplando el fruto de su renacimiento. La sentencia judicial había sido demoledora para Valentina. 5 años de prisión por falsificación, manipulación y daños millonarios. Pero más importante que la justicia legal había sido la justicia emocional. La Valencia que una vez lo despreció, ahora lo recibía con los brazos abiertos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el Adrián de antes y el de ahora?, preguntó él, girándose para mirarla directamente. ¿Cuál? Que antes construía hoteles para impresionar a extraños. Ahora construyo un futuro para impresionar a la mujer que amo. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de felicidad. Durante toda su vida había sido invisible, pero Adrián la veía no solo como era, sino como podía llegar a ser. «Hay algo que quiero preguntarte», continuó él, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. El corazón de Lucía se detuvo. Alrededor de ellos, los invitados comenzaron a notar lo que estaba sucediendo, formando un círculo silencioso de expectación. «Lucía Benítez», dijo Adrián, arrodillándose en la terraza donde había renacido como hombre y como empresario. «Tú me devolviste no solo mi reputación, sino mi alma. Me enseñaste que el verdadero éxito no se mide en millones de euros, sino en vidas tocadas, en corazones sanados, en amor verdadero». Abrió la caja revelando un anillo sencillo pero hermoso con un diamante que brillaba como una promesa bajo el sol mediterráneo. ¿Quieres casarte conmigo y ayudarme a construir no solo hoteles, sino una vida que valga la pena vivir? «Sí», susurró Lucía, y luego más fuerte, para que todo Valencia pudiera escucharla. «Sí». Cuando se besaron, los aplausos resonaron desde la terraza hasta el puerto, como si toda la ciudad celebrara que a veces las historias más hermosas nacen de las cenizas de las traiciones más dolorosas. Y en el horizonte, el sol se ponía sobre Valencia, prometiendo que mañana sería el primer día del resto de sus vidas. 5 años después, el sonido de pequeños pasos corriendo por el mármol de la penthouse despertó a Adrián de su siesta dominical. A través de los ventanales, Valencia se extendía bajo el sol dorado de octubre, pero ya no era la vista de un hombre solitario contemplando su caída, sino el hogar de una familia que había encontrado la felicidad en los lugares más inesperados. «¡Papá! ¡Papá!», gritó Elena, de 4 años, irrumpiendo en el salón con su vestido amarillo, ondeando como las alas de una mariposa. Sus ojos, una mezcla perfecta entre los de Adrián y Lucía, brillaban con la travesura característica de los Moreira. «¿Qué pasa, princesa?»,
preguntó Adrián alzándola en brazos y haciéndola girar. Mamá dice que tenemos visita especial, anunció Elena con solemnidad, como si fuera portadora de noticias de estado. Lucía apareció en el umbral, radiante con un vestido blanco de verano, cargando a Diego, de 2 años, quien jugaba con un pequeño avión de juguete. Su transformación seguía asombrando a Adrián. La mujer tímida, que una vez limpiaba su casa, ahora dirigía la fundación hotelera más respetada de España, habiendo sido reconocida por la Cámara de Comercio de Valencia como empresaria del año. ¿Quién viene?, preguntó Adrián besando la frente de su esposa. Carmen Vidal y su familia, respondió Lucía con una sonrisa. Su hijo se gradúa mañana como ingeniero industrial. Quieren agradecerte personalmente por la beca. Adrián sintió esa familiar punzada de satisfacción que había reemplazado la antigua obsesión por los números de beneficios. Su cadena hotelera, ahora rebautizada como Hoteles Esperanza, había crecido hasta incluir 12 establecimientos por toda España, pero cada uno mantenía la filosofía que Lucía había ayudado a definir: lujo accesible con conciencia social. ¿Y sabes qué más?, continuó Lucía, con los ojos brillando de emoción. Acaba de llamar Roberto. La revista Forbes quiere hacer un artículo sobre nuestra historia. Lo van a titular Del escándalo a la redención: cómo una limpiadora salvó a un imperio. Adrián rió, recordando los días en que ese tipo de titulares lo habrían obsesionado. Ahora, lo único que le importaba era el aquí y ahora, el peso de su hijo en los brazos de Lucía, la risa de Elena resonando por la casa, el aroma del arroz con pollo que su suegra preparaba en la cocina cada domingo. ¿Sabes qué?, dijo acercándose a su esposa y rodeándola junto con Diego en un abrazo familiar. Que pueden escribir lo que quieran. La única historia que me importa es esta, la de un hombre que lo perdió todo y ganó todo al mismo tiempo. Elena, curiosa como siempre, alzó la vista hacia sus padres. ¿Por qué papá habla raro? Lucía y Adrián estallaron en carcajadas, y en ese momento, con el sol de Valencia bañando su hogar y el futuro extendiéndose ante ellos como un camino dorado, supieron que habían encontrado exactamente lo que no sabían que estaban buscando. Una familia construida sobre verdades, una empresa basada en valores y un amor que había nacido de las cenizas para convertirse en algo inquebrantable. En la distancia, las campanas de la Catedral de Valencia repicaron como si la ciudad misma celebrara que las segundas oportunidades, cuando se abrazan con el corazón abierto, pueden ser aún más hermosas que los primeros intentos. Si fueras Lucía y encontraras ese documento que podría cambiar completamente la vida de alguien, pero eso significara involucrarte en un conflicto peligroso con una persona poderosa y vengativa como Valentina, ¿revelarías la verdad aún sabiendo que podrías sufrir consecuencias? ¿O te quedarías en silencio para protegerte a ti mismo? Piénsalo bien. A veces hacer lo correcto puede ponernos en riesgo, pero también puede ser la clave para transformar vidas enteras. Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios.